Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su presencia aquí. El tema acerca del cual quiero invitarlos a conversar, porque confío que podamos luego darles la palabra para comentar lo que enseguida diré. El tema, digo, acerca del cual espero invitarlos a conversar, es acerca de lo que pudiéramos llamar la originalidad o la índole de la poesía de Nicanor Parra. La pregunta que debiéramos intentar responder es dónde radica o de dónde deriva o qué explica, como ustedes prefieran, la genialidad de Nicanor Parra. O sea, ¿por qué o en razón de qué consideramos unánimemente a Nicanor Parra como uno de los poetas mayores de la lengua y sin ninguna duda, cuando uno mira el panorama de la poesía chilena o de la poesía en español, no cabe ninguna duda, pensando nada más en la poesía chilena, que al lado de Huidobro, de Mistral, de Neruda, refulge como una figura inédita, sorprendente, que se aparta a veces del canon, la figura de Nicanor Parra. Y entonces la pregunta que me parece debemos intentar responder y que no ha solido ser respondida es de dónde o por qué Nicanor Parra alcanza esa originalidad sorprendente que nos hipnotiza, que nos hechiza, que a veces nos causa risa, nos sorprende. ¿De dónde deriva la originalidad de Nicanor Parra? Esta es la cuestión que quiero conversar con ustedes. A mí me parece que hay tres rasgos, confío que a ustedes también les parezca, desde luego, tres rasgos, digo, y cuando uno lee la poesía de Nicanor Parra, aparecen notablemente. En primer lugar, hay un cierto lirismo innegable en la poesía de Nicanor Parra, y esto, por supuesto, lo comparte con el lirismo que uno encuentra en Residencia en la Tierra, digamos, o en otro tipo de poesía de esa índole, ¿no? Es decir, este tipo de poesía consistente en que la palabra intenta transmitir una especie de conmoción emocional que el poeta siente, por decirlo sencillamente, ¿verdad? O sea, hay un cierto lirismo, un cierto esfuerzo por extravertir, por mostrar la subjetividad en la poesía de Parra. Por ejemplo, en Poemas y Antipoemas, ¿verdad? Uno encuentra fuertemente esta dimensión lírica de la poesía de Neruda, de Nicanor Parra, similar, como digo, a la primera fase nerudiana, ¿no? El caso más clásico, ¿verdad?, es Hay un día feliz, que ustedes seguramente conocen, el poema de A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, etc., ¿no? ¿Verdad? Donde hay figuras preciosas, donde la palabra intenta mostrar la nostalgia, la angustia que produce la pérdida de la memoria, ¿no? Igualmente, uno encuentra el lirismo en Parra, por dar nada más un par de ejemplos, para ir luego al punto que me interesa. Bueno, siempre en poemas y antipoemas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema, Peregrino se llama, que es poco citado, donde hay un verso, en mi opinión, notable, que resume lo que es la infancia. Parra empieza a enumerar tipos humanos, el tipo, digamos, entreverado con las cosas, envuelto en la rutina, el ambicioso, y termina diciendo: yo no soy más que un niño que llama a su madre detrás de unas rocas, ¿no? Un niño que llama a su madre detrás de unas rocas. Yo creo que hay pocas imágenes más notables, más fulgurantes, ¿verdad?, de la infancia que esa. Todos somos, de alguna manera, si echamos mano a la memoria, un niño que llama siempre a su madre detrás de unas rocas, ¿no? Bien. Entonces está esta dimensión de Parra que lo hace ya por sí mismo un poeta muy notable. Podríamos también citar Catalina Parra, un estupendo poema. Catalina, la hija de Nicanor, nos acompaña aquí, ¿no? Catalina pálida, ¿no? En volver a verte cifro la esperanza, decía Nicanor. Hay pues una dimensión lírica en la poesía de Parra que es indudable. Pero al mismo tiempo, y esta es la otra dimensión, que es tal vez la más peculiar de la poesía de Nicanor Parra, está el famoso prosaísmo de Parra, es decir, está esa capacidad notable que tiene Nicanor Parra de tomar frases hechas, lugares comunes, el habla de la calle, y ponerlo en un poema de tal manera
que el habla de la calle nos hace de pronto ver cosas que no habíamos advertido, ¿no? De alguna forma, la poesía de Parra en esta dimensión, digamos que explota el prosaísmo en todos sus extremos, es una poesía que ve en el lenguaje un repositorio de la experiencia humana. Y entonces él tiene la particularidad que emplea la poesía para hacer refulgir aquello que subyacía en el habla de la calle, ¿no? Los lugares comunes que nos parecen de pronto frases comunes y corrientes, que no dicen nada, que uno repite maquinalmente, de pronto en Parra muestran que esas frases hechas revelan algo de la condición humana, ¿no? Y ya veremos exactamente qué puede ser eso de la condición humana que el habla de la calle nos revela. Ahí tienen ustedes dos características de la poesía de Parra que son muy, muy notables. El lirismo, por una parte, que lo emparenta, como digo, con la poesía en el sentido más tradicional de la expresión, pero el prosaísmo, que es tal vez su lado más original. Pero hay un tercer rasgo con el que quiero comenzar ya más precisamente este análisis en la poesía de Parra, y es el siguiente. Cuando uno revisa la poesía chilena, para detenernos en eso, pienso en Neruda, desde luego, paradigmáticamente, pero también en Huidobro, bueno, también en Mistral, también en Enrique Lin, etc., en Oscar Jahn incluso. Uno lo que encuentra es un poeta, digamos, entreverado con la circunstancia de su tiempo, ¿no? El caso más clásico es Neruda, que es un poeta que luego de Residencia en la Tierra, ¿verdad?, llega a canto general, es decir, un tipo de poesía donde intenta inteligir mediante la palabra poética la circunstancia histórica que lo envuelve. Lo mismo ocurre con Huidobro, que es un hombre que hace poesía y al mismo tiempo tiene un abierto y decisivo compromiso político. O Gabriela Mistral, que es una poetisa pero al mismo tiempo una intelectual pública, etc. Bueno, nada de eso ocurre, y esto tal vez sea la pista que nos ayuda a inteligir lo notable que hay en Parra. Nada de esto hay en Nicanor Parra, ¿no? O sea, Nicanor Parra es un poeta que en realidad toma distancia de la circunstancia histórica de su tiempo, ¿no? La trama inmediata de la historia, esa que envuelve su propia peripecia vital, él la mira con cierta ironía en el sentido etimológico de la expresión, con cierta distancia, ¿no? Por supuesto, hay ciertos juegos verbales, ciertos guiños verbales a la circunstancia histórica en Nicanor, desde luego. Por citar los clásicos, en la época de la dictadura, artefactos como este de aparecer, apareció, pero en una lista de desaparecidos, por ejemplo, ¿no? O 104 civiles en un cajón, ¿cuántas patas y orejas son?, ¿no? Que es un juego infantil, ustedes lo recuerdan, transformado en crítica política. Hay de eso, por supuesto que hay, ¿no? En los sermones y prédicas del Cristo de Elqui, este desquiciado de la Quinta Normal, que Nicanor Parra vio en su juventud cuando trabajaba en el Barros Arana, en los sermones y prédicas también hay un gran material, pero más bien soterrado, subterráneo, de alusiones a la circunstancia histórica inmediata, ¿no? En medio de la dictadura, por ejemplo, Parra escribe: este país es una buena mierda, acá no se respeta ni la ley de la selva. Este tipo de cosas puestas en boca del frenético que es el Cristo del Elqui. Pero fuera de eso, digo, no hay realmente en Parra el empleo de la palabra poética para efectuar un análisis, una crítica, una toma de posición frente, como digo, a la trama inmediata de la historia que envuelve su propia trayectoria vital, ¿no? Más bien lo que hay en Nicanor Parra, y a mí me parece que preguntarnos por esto tal vez sea lo más interesante, lo que hay es una cierta, permítame reiterarlo, una cierta distancia irónica, ¿no?, frente a la circunstancia histórica inmediata, como si la palabra no fuera capaz de decir nada de interés respecto de eso, ¿no? Un buen ejemplo de esto, desde luego, es un discurso que se llama Poetas de la Claridad, de 1958, escrito por Parra. Parra es un hombre muy joven, un poeta ascendente, donde él, luego de la gran experiencia del Frente Popular, se define a sí mismo como un políticamente independiente. Dice: soy de izquierda, pero me declaro neutral e independiente, una especie
declaración contradictoria, ¿no? Y luego está, en lo más significativo, para analizar este aspecto de la poesía de Parra, está el homenaje que se hace en la Universidad de Chile a Pablo Neruda. Cuando Pablo Neruda es miembro de honor de la universidad, quien hace el discurso elogioso, la laudatio, digamos, de Neruda es Nicanor Parra. Para un lector desaprensivo, la lectura de ese discurso parece un elogio a Neruda, ¿eh? Pero es tan hiperbólico el discurso, tan exagerado, marca tanto las tintas, encumbra tanto a Neruda que finalmente parece una burla, ¿eh? Por ejemplo, dice Parra de Neruda, que Neruda merece esa distinción porque es una flecha lanzada en el azul de la historia, ¿no? Un portento de nuestros tiempos. Este tipo de frases exageradas, hiperbólicas, que como digo, parecen un elogio, pero en realidad son una burla, ¿no? Incluso Parra llega a caracterizar la poesía de Neruda, todo el transcurso de la poesía de Neruda hasta entonces, haciendo un guiño al marxismo nerudiano, ¿no? Por ejemplo, describe la trayectoria poética de Neruda sirviéndose de las tres fases de la dialéctica que entonces se enseñaban como propias del marxismo. Dice, este poeta gigantesco de nuestros días ha pasado por las tres fases de la dialéctica, ¿eh? La tesis, que sería el hondero entusiasta, dice, la antítesis, que sería la residencia, y la gran síntesis de nuestro tiempo, dice Parra, que es el canto general, ¿no? Entonces hay en Parra una mirada irónica, hasta cierto punto burlesca, ¿no?, contra esta forma de la poesía que intenta entreverarse con la circunstancia y que intenta tomar la palabra poética para aprender, para describir o para criticar la circunstancia histórica. Y entonces la cuestión es, ¿de qué manera este rasgo de la poesía de Parra nos ayuda a inteligir aquello que estábamos buscando? Es decir, el rasgo que hace de Parra un poeta original, un poeta imprescindible en la poesía de nuestra lengua. Y a mí me parece que si uno se pregunta a qué se debe esta distancia irónica que tiene Parra con la circunstancia histórica, claro, uno encuentra como una explicación posible un rasgo, llamémoslo así, personal, individual de Nicanor Parra, que es una insobornable independencia, ¿no? La negativa, porfiada y a toda costa, digamos, de inclinarse ante algo, ¿no? Parra no quiere inclinarse absolutamente ante nada, ¿no? Es lo que dice ese artefacto famoso marxista, no, dice ateo, por ejemplo, ¿no? O esa declaración de principios, que también es muy famosa, me declaro, dice, católico ferviente, no comulgo con ruedas de carreta. Me declaro discípulo de Marx, eso sí, no me arrodillo ante nada. Me declaro fanático total, eso sí, no creo en absolutamente nada, ¿no? Esta idea contradictoria que en el fondo muestra una insobornable y radical independencia, parece ser un rasgo de Nicanor Parra, y uno podría encontrar allí esta renuencia a asumir la poesía como una manera de aprender las circunstancias de su tiempo. Pero hay otro rasgo, creo yo, que asoma en Parra, y que este sí lo hace muy peculiar, y es que yo creo que la poesía de Nicanor Parra, el prosaísmo de Parra, el sentido del humor que a veces denota su poesía, derivan de la particular concepción que él tiene del lenguaje o de la palabra, ¿no? Y quiero explicar esto. Para decirlo sencillamente, yo creo que Parra es un poeta que tiene plena conciencia del lugar que la palabra o que la lengua, el acontecimiento lingüístico posee en la condición humana, ¿no? Y al tener esa conciencia, Nicanor Parra muestra
que su poesía es una poesía que intenta realizar poéticamente ese rasgo consistente y descubierto, digamos, en el siglo XX, consistente en que el lenguaje es el gran acontecimiento de la condición humana. Permítame explicar brevemente esto, saliéndome por un momento de la poesía, como es inevitable. Miren, si uno tuviera que describir la particularidad de la cultura del siglo XX, desde el punto de vista filosófico, si ustedes me permiten, uno diría el gran acontecimiento del siglo XX es haber descubierto el lenguaje como el lugar donde el pensamiento acontece, como el lugar donde nos encontramos todos, ¿no? Y en consecuencia, fíjense, ya lo voy a intentar explicar un poco más claramente, en consecuencia, el lenguaje como un acontecimiento que no es subjetivo, sino que el lenguaje como un repositorio objetivo en el cual ustedes y yo nos encontramos, de suerte tal que cuando yo, por ejemplo, hoy día hablo y profiero los enunciados que ahora estoy profiriendo, no estoy expresando, por decirlo de esta manera, pensamientos que acontezcan ahora en mi subjetividad, sino que en realidad estoy empleando un reservorio de conceptos que nos pertenece a todos, de suerte tal que cuando yo hablo y ustedes me entienden, es porque hay algo externo a ustedes y a mí que nos permite comunicarnos. Pero paradójicamente, el hecho de que ustedes en este momento me entiendan no quiere decir que ustedes sepan lo que yo ahora estoy pensando, porque eso equivaldría, ¿verdad?, a que la comunicación sería un acto como de empatía psicológica, y no lo es, claramente. Más bien, lo que diríamos es que nos entendemos porque compartimos un lenguaje y en consecuencia el lenguaje es una cuestión objetiva y los pensamientos no están en la cabeza, sino que están en el lenguaje. Ahora, esto que parece críptico es lo que dijo un famoso filósofo, un matemático como Nicanor Parra, por lo demás, Frege, a fines del siglo XIX, en un pequeño ensayo que causó conmoción en la filosofía, que se llama Fundamentos de la Aritmética, ¿no? Fíjense, Frege se preguntó qué es un número, ¿verdad? ¿Qué es un número natural? Los números que nos sirven para contar. Y Frege dijo, si yo digo que en esta mesa hay 3 naipes, ¿no?, evidentemente no estoy diciendo nada del objeto mentado por mi expresión, ni tampoco estoy diciendo nada que sea una experiencia psicológica mía, puesto que si fuera una experiencia psicológica mía, cuando yo digo que hay 3 objetos sobre la mesa, ustedes no entenderían nada, puesto que su experiencia psicológica no es mi experiencia psicológica, ¿no? En consecuencia, los números, dijo Frege, no están en la cabeza, ¿no?, pero tampoco están en los objetos, ¿no? Y entonces la incógnita era, bueno, pero ¿dónde están los números? ¿Qué son los números? Y Frege dijo que los números estaban en el lenguaje, es decir, los pensamientos, esta fue la conclusión que alcanzó Frege, no están en la cabeza de nosotros, sino que están depositados en el lenguaje, ¿no? De manera tal que cuando hablamos, y esto es decisivo para la comprensión, digámoslo así, poética de nuestros días, dicho sea de paso, y es la comprensión poética, ya insistiré en esto, que tiene el propio Nicanor Parra. Cuando hablamos, cuando escribimos poesía, no somos nosotros los que hablamos, sino que es un otro, el lenguaje, que habla a través nuestro, ¿no? Esto es lo que pensaba Nicanor Parra, ¿no? La idea que él pone de manifiesto muchas veces en muchas entrevistas, de que el poeta no es más que un medium, una suerte de ventríloco, por decirlo así, ¿eh? Un medio a través del cual el lenguaje se expresa, fíjense. El lenguaje habla a través del poeta. El lenguaje es un otro con mayúscula, gracias al cual nos constituimos como sujetos, pero cuando hablamos entonces no es nuestra subjetividad la que habla en realidad en lo fundamental, sino que es el lenguaje que habla a través nuestro, ¿no? En consecuencia, el énfasis que pone Nicanor Parra en el prosaísmo, en el uso de lugares comunes, de frases hechas,
los chistes que escucha en la calle y que reitera, no son, como a veces se suele creer, la expresión de un poeta cuya máxima particularidad fuera el sentido del humor, ¿no? O la capacidad de hacer chistes, como algunas personas piensan. Un sujeto simpático, como a veces se le presenta, una especie de sujeto pícaro que sabe manejar con gran ingenio el habla de la calle. No, no, no. Parra echa mano al habla de la calle, al habla de todos los días, porque él piensa que el quehacer del poeta consiste en lograr que aquello que está depositado, que ha precipitado en el lenguaje, pueda expresarse mostrando aquello que con el uso del tiempo hemos olvidado. De manera tal que cuando aparece un lugar común, una frase hecha en la poesía, refulge en ese momento un sentido que se nos habría escapado, ¿no? En consecuencia, la poesía tiene por objeto, como digo, mostrar lo que hay de inédito, de sorprendente en el lenguaje. ¿Y qué hay de inédito o qué hay de sorprendente en el lenguaje? Y demos un paso más en esta concepción que del lenguaje parece tener Nicanor Parra. Lo que Nicanor Parra ve en el lenguaje es que el lenguaje nos anuncia una verdad que no llega nunca, ¿no? O sea que el lenguaje es la promesa de una revelación que anhelamos, que perseguimos, tras la cual porfiamos, pero que siempre se nos rehúsa, siempre retrocede y se nos niega, ¿no? Nicanor Parra mira hacia atrás, ve la totalidad del discurso humano en uno de sus poemas y en uno de sus artefactos, y dice algo como lo que sigue, dice: silencio, mierda, que con 2000 años de mentiras basta, ¿no? Fíjense lo que está diciendo, ¿no? 2000 años de mentiras basta, pero es decir, el lenguaje como el esfuerzo por develar una verdad, por mostrarnos algo que sin embargo nunca aparece, nunca comparece ante nosotros, ¿no? Hay otro poema donde él insiste más o menos en la misma idea. Dice: he preguntado no sé cuántas veces, pero nadie contesta mis preguntas. Es absolutamente urgente que el abismo responda de una vez porque ya va quedando poco tiempo, ¿no? ¿Se fijan? Es decir, esta idea de que el lenguaje es un esfuerzo por estirarse para descubrir una verdad que subyace en nuestra cultura, una verdad que nos orienta, en la que seguramente creemos, la sospecha de que hay algo que vale la pena conocer, que el lenguaje anuncia, promete, insinúa, pero que nunca muestra del todo, ¿no? Esta concepción de la palabra como una promesa que nos defrauda permanentemente es la concepción de la palabra, creo yo, que tiene Nicanor Parra y que su poesía muestra de manera magnífica, ¿no? Luego no es, como a veces se cree, y permítanme insistir en esto, y se dice, seguramente con un afán laudatorio, pero equivocado, de que Parra es un poeta simpático, humorístico, chispeante, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Parra es un poeta, yo creo realmente, cuando uno revisa la poesía desde un punto de vista como el que acabo recién de mencionar, de todos los poetas del panteón, digámoslo así, del canon de la poesía chilena, tal vez el más notable por lo que digo, es aquel que tiene una conciencia, en mi opinión, más clara de la índole de la palabra poética, ¿no? Más que Neruda. Neruda era rebosante, digamos, en virtuosismo, ¿verdad? Pero no alcanza la comprensión radical que tiene Parra, ¿no? Neruda es capaz, claro, de escribir poesía profundamente lírica, metafísica, interior, como ocurre en La Residencia, por ejemplo. O saltar al prosaísmo, por ejemplo, de las odas. Ustedes recuerdan las odas elementales, donde hay un esfuerzo, digamos, de prosaísmo similar al de Parra, pero no alcanza realmente el brillo que alcanza Nicanor Parra, ¿no? Uno nota en las odas algo forzado, algo impostado, un esfuerzo más bien intelectual, ¿no? Pero no hay allí la espontaneidad propia, digamos, de la poesía de Parra. Entonces, si tuviéramos que volver la vista atrás y repasar parte de lo que yo he dicho para que ahora podamos conversar, uno diría, en Nicanor Parra
hay dos grandes rasgos, digamos, en su poesía. Por una parte, una notable capacidad lírica que lo hace ser un poeta, digámoslo así, en el sentido tradicional, por decir algo, en el sentido de Jacobson, digamos, un lingüista famoso, es decir, la idea de que la poesía es la manera en que, mediante el lenguaje natural, logramos extravertir nuestro universo íntimo, nuestro universo simbólico, nuestra subjetividad, las emociones que nos invaden, el temor que de pronto anega nuestro espíritu, lo expresaríamos en la poesía. El poeta sería entonces un sujeto que tiene esta rara particularidad, ¿no?, de expresar lo inefable, que son las propias emociones, mediante la palabra. Pero eso está en Parra, efectivamente, como dije antes, está en Poemas y Antipoemas, ¿no? Poemas y Antipoemas, de él nombre, es una muy buena mezcla de poemas prosaicos, digamos, y de lirismo más puro, ¿no? Está eso, y está este prosaísmo del que hablábamos, que ha sido frecuentemente, como yo digo, malentendido, ¿no? Abundan las anécdotas respecto de Nicanor Parra, los chistes respecto de Nicanor Parra, ¿no?, las frases que se citan, que parecen ser, repito, laudatorias, pero que acaban deformando, creo yo, la dimensión intelectual y profundamente poética que en el mejor sentido tiene la obra de Nicanor Parra. Y de ahí entonces, es lo que yo he intentado mostrar, de ahí entonces que cuando uno mira la obra de Nicanor Parra y la vida de Nicanor Parra y se pregunta por qué él mostró esta especie de distancia irónica frente a la circunstancia histórica de su tiempo, a la trama histórica, como yo decía antes, que configuró su circunstancia vital, uno encuentra una respuesta, ¿no? ¿Hay algo de la independencia insobornable que yo antes decía? Bueno, por supuesto, y esto lo transforma además en un poeta muy notable desde el punto de vista moral, es mi opinión, ¿eh? Pero además de eso, esa resistencia tiene que ver con la manera en que él concibe el lenguaje como un otro, no como un medio de comunicación, ¿verdad? Solemos creer que el lenguaje, siguiendo una fórmula que está en los clásicos, en Platón, desde luego, solemos creer que el lenguaje es un instrumento mediante el cual uno, el emisor, le dice a otro algo sobre las cosas, ¿verdad? Como se enseña en las escuelas de comunicación todavía. Espero se abandone pronto esta forma de explicar el lenguaje, pero así se le explica, como una especie de instrumento, ¿no? Pero sabemos que el lenguaje no es eso. El lenguaje es constitutivo del mundo que tenemos en común, ¿no? El lenguaje lo que hace, como enseña una larga tradición, bueno, alemana fundamentalmente, Herder, Hamann, Gadamer, Heidegger, digamos, ¿no? El lenguaje posibilita la apertura de mundo, o sea, solo hay mundo, es decir, solo hay un horizonte de sentido, un mundo compartido, allí donde hay lenguaje. Esta es la concepción que subyace en la obra de Nicanor Parra, y es lo que explica, creo yo, la originalidad que todos le aplaudimos, y el hecho que él sea uno de los grandes poetas de la lengua. Solo cabe, creo yo, insistir en estos rasgos que acabo de mencionar para evitar el malentendido que a pretexto de halagar a Parra acaban, en mi opinión, deformándolo. Bueno, muchísimas gracias, pero ahora podremos, yo espero, conversar. Hay micrófonos, ¿verdad?, para quien quiera intervenir sobre este tema. Muchas gracias. Ahí viene el micrófono. Bueno, gracias primero que nada, pero quería preguntar un poco sobre el punto final, como el lenguaje como un otro, que al final nos traspasa y nos comunicamos a partir de eso, tomando en cuenta a Gonzalo Rojas, Cortázar, Pizarnik, esa generación, que también tienen ese discurso. Uno igual podría hablar de que es una preocupación de época, quizás, al final de una generación que vive la Primera Guerra, nace en la Primera Guerra Mundial, su adolescencia está más o menos en la Segunda, como que pierde en este sentido. Me acuerdo un poco el poema de Eliot en Los Cuatro Cuartetos que dice: he vivido el periodo entre dos guerras, 20 años intentando buscar las palabras, pero ya se me van. Como un poco si se podría ahondar en eso, como la sensación de época del discurso del lenguaje está fuera de mí, está ahí en el mundo.
No, claro, usted tiene toda la razón. Esa concepción del lenguaje como un otro, digamos, que se expresa en nosotros, más que nosotros expresarnos mediante él, ¿verdad? Esta es la idea, por decirlo sencillamente. Efectivamente es una convicción cultural de la época, eso es cierto. Forma parte del espíritu del tiempo desde muy temprano. Las preocupaciones por este tema, por esta forma de inteligir, de comprender el misterio del lenguaje, pudiéramos decir, existe desde siempre, pero efectivamente se acentúa durante el siglo XX y tiene que ver con lo dislocado de la época contemporánea, sin duda. Es verdad, y en consecuencia es cierto, que en buena parte, digamos, de la literatura contemporánea late o subyace esta convicción. La cuestión es, sin embargo, que Parra va un paso más allá, me parece a mí, y es que logra expresar eso en la poesía, logra hacer poesía de esa convicción, ¿verdad? No es lo mismo un poeta, por decirlo gruesamente, que conoce a Wittgenstein, digamos, o conoce a Heidegger y además hace poesía, ¿verdad? No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo Cortázar que no. La gracia es que Nicanor Parra, por decirlo, expresa con total naturalidad esa convicción, transforma esa convicción, poetiza esa convicción. ¿No le parece? Yo creo que eso es realmente el rasgo fundamental que tiene Parra, que uno no encuentra fácilmente en otro poeta llevado a este extremo, quiero decir, a este nivel de desarrollo y de intensidad, ¿no? Por ejemplo, no está en Neruda. Y quizá nada. otro punto, como... Tampoco está, perdón, en los surrealistas. A pesar que los surrealistas uno podría pensar que están más cerca de esto, ¿verdad? ¿Y dónde se podría encontrar este nexo entre Parra y Wittgenstein, por ejemplo? Aparte de la física, pero metiéndose más en la filosofía del lenguaje. Parra es un hombre que conocía bastante bien a Wittgenstein, desde luego. Conocía bastante bien el Tractatus, lo cita frecuentemente. Ustedes saben que Wittgenstein escribió dos obras fundamentales, ¿no? Una, el Tractatus, y la otra, las investigaciones filosóficas. Esta última, sin embargo, es una obra póstuma, ¿no? Que se publica luego de la muerte de Wittgenstein. La particularidad que tienen estas obras, para quien no las recuerde o no las haya leído, no tienen por qué todos haber leído a Wittgenstein, ¿verdad? Evidentemente. La particularidad que tienen estas dos obras es que ambas son sobre el lenguaje, en algún sentido, ¿no? En el Tractatus, que es la primera obra, estamos hablando de las dos primeras décadas del 20, ¿no? El 24 haber sido el Tractatus. En ese texto, Wittgenstein dice, el lenguaje es como una pintura de la realidad, ¿verdad? Y dice, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, el lenguaje tiene una relación isomórfica con la realidad. ¿Se entiende esta expresión? Es decir, la forma del lenguaje, la estructura de nuestros enunciados, la estructura del discurso, tiene la misma estructura del mundo. Entonces, el lenguaje, dice Wittgenstein, es como una pintura del mundo, ¿ya? Así lo dice, ¿no? Exactamente, esa es la expresión que usa. Sin embargo, en las investigaciones filosóficas, este otro texto que ya pertenece al umbral de la segunda mitad del 20, Wittgenstein, el autor del Tractatus, en el prólogo dice, este libro tiene por objeto mostrar que el autor del Tractatus, que era el mismo, estaba profundamente equivocado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en investigaciones filosóficas Wittgenstein en realidad dice, no, el lenguaje es una forma de vida, una forma de vida. Es decir, en el lenguaje se expresa una cierta vida compartida que descansa sobre un silencio que el lenguaje no recoge, pero que hace posible el lenguaje, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Como dice Ortega y Gasset, que suele ser más claro que todo esto, ¿eh? Ortega dice, bueno, nos entendemos en algunas cosas que expresamos, gracias a que hay una gran porción que compartimos y que nunca decimos. O sea, gracias a que tenemos un mundo en común, quiero decir, un mundo de prejuicios en común, un mundo tácito, implícito en común que ustedes y yo compartimos, nos entendemos, ¿no? De ahí que en Idea de Principio en Leibniz, un famoso texto que está, digamos, que publicó Ortega hacia el final de su vida y que también es póstumo, Idea de Principio en Leibniz, un texto que Ortega y Gasset
a quien Parra conocía bastante bien, dicho sea de paso, por su paso por el Barros Arana, Ortega dice ahí, dóciles al prejuicio, escuchen la cita que no es mala, dóciles al prejuicio inveterado de que hablando nos entendemos, nos desencontramos mucho más que si mudos procurásemos adivinarnos. ¿No? ¿Se fijan? Porque efectivamente hablar un lenguaje es compartir una forma de vida. Esto es lo que dice Wittgenstein en las investigaciones filosóficas. Desde el punto de vista filosófico uno tiene que discutir esto, porque además Wittgenstein habla del lenguaje como la capacidad de seguir reglas, que es una cuestión distinta, pero dejemos eso en paréntesis, porque no cabe duda que en esta concepción del lenguaje se sitúa lo que yo estaba diciendo delante de Parra, y Parra conocía muy bien esto. Gracias. No, muchas gracias por toda la interpretación. Tengo dos pequeñas preguntas, Carlos, sobre lo que planteas. Una es, o sea, yo comparto completamente que Parra tiene que haber visto esto, ¿no? Esto de que la palabra expresa lo que no puede, y esa permanente pugna es lo que él demuestra, fuerza el lenguaje, porque el lenguaje es eso, ¿no? Pero yo me preguntaba si no será por eso también que él no tuvo más compromiso, o no quiso, no pudo comprometerse más políticamente, porque, o como me refiero a, no podía, porque no cree en la verdad, ¿no? No creía en la verdad histórica. Como que siempre tiene que haber sabido que el lenguaje o lo que sea que puede ser comprensible, sentido, visión de mundo, queda siempre acotado a algo que no alcanzamos, ¿no? Que él como poeta se dio cuenta de eso, y por eso finalmente todo lo que hace, en vez de acercarse a algo así como la verdad, recuerdo un poco la conversación que fue ayer de la inauguración, Sí. más que tratar de hacer una verdad, es tratar de, o sea, la palabra como forma de experimentar y acercarse a un sentido, al mundo, a mostrarlo en sus formas, pero no tiene ahí algo normativo, ¿no? Lo normativo viene ajeno a cómo la palabra se experimenta o se trata, ¿no? Y eso como que no es tarea del poeta, digamos. Entonces esa es una cosa que me pregunto, porque quizás esa es la particularidad del poeta más que otras disciplinas u otros artistas. Y quizás también por eso a él, mi segunda pregunta era, ¿por qué tuvo que también luego de la poesía o la palabra ir a la técnica o al artefacto? ¿Por qué es por ese problema de la palabra, de que siempre queda atrapada y corta, que tuvo que forzarlo en algo más concreto, en algo más tangible? No sé, es una pregunta amplia, no sé cómo la... No se entiende bien. A ver, vamos a la primera, el tema de la verdad. Bueno, yo creo que no. Bueno, hablábamos ayer de esto con Hernán Díaz, ¿verdad? El conjunto de la cultura humana, los discursos que proferimos, los debates en los que nos involucramos, las cosas que nos apasionan, cuando discutimos, por ejemplo, discutimos en la convicción de que algo así como la verdad existe, ¿no? Sea que la definamos en el sentido clásico como concordancia entre lo que uno dice y lo que la realidad es, sea que uno entienda la verdad simplemente como justificación suficiente, o sea, una verdad epistémica, digamos. Pero cuando hablamos, como ahora, por ejemplo, que estamos preguntándonos, bueno, ¿cuál es el sentido de la poesía de Parra? Suponemos que hay una respuesta correcta, porque si no, toda esta conversación sería una comedia, sería una pantomima, un trampantojo, una mentira, una pompa de jabón, digamos, estaríamos entreteniéndonos, pero no es así. Creemos realmente que podemos esforzarnos por inteligir y por descubrir el sentido de la poesía de Nicanor Parra. Ahora, ¿quiere eso decir que podamos llegar a ese sentido? Evidentemente no. Entonces la paradoja, creo yo, de la cultura humana es que toda la cultura se estira por capturar, digo, un sentido, aprehender un sentido o significado que suponemos existe, que nos interesa conocer, que creemos que valdría la pena conocer, pero nunca podemos saber si lo hemos encontrado o no. Hay una frase de Octavio Paz, disculpen la abundancia de citas, pero esta está en Postdata, que es un brevísimo texto que escribe Octavio Paz luego del Laberinto de la Soledad, que seguramente muchos de ustedes conocen, luego de la matanza de Tlatelolco en México en el 68. Él reflexiona, Octavio Paz, sobre esto que estamos hablando y dice, en realidad somos la interpretación de una interpretación. Jamás podremos leer el original.
¿Ah? Yo creo que hay pocas formas más bellas de decir el problema de la cultura que esta. Somos la interpretación de una interpretación, jamás podremos leer el original. En términos filosóficos, este es el círculo hermenéutico, digamos, de Dilthey y de Heidegger y todo lo demás, pero lo dice Octavio Paz, me parece a mí, de manera más translúcida que cualquier filósofo, sin duda, ¿no? Eso respecto del primer asunto. Ahora, de manera que yo no creo en realidad que haya distinción entre buscar el sentido y buscar la verdad, porque finalmente lo que llamamos verdad, o más bien, lo que perseguimos en nuestros debates, en nuestras convicciones, en la esfera de la cultura, es justamente, bueno, saber si detrás de la variopinta realidad del tráfago de acontecimientos que vivimos, de las circunstancias que nos castigan, que nos consuelan, que nos alegran o no, hay o no un sentido, ¿verdad? ¿Hay un significado en todo esto o no? ¿No? Citemos a Parra. Quiero hacer una sola pregunta. ¿Somos hijos del sol o de la tierra? Porque si somos tierra solamente, no veo para qué seguimos filmando la película. Pido que se levante la sesión. Esto dice Parra. Entonces Parra tiene la convicción de que la pregunta, bueno, ¿somos hijos del sol o de la tierra?, tiene algún valor. Por eso algunos críticos, bueno, Valente, Ignacio Valente entre ellos, ha visto en Nicanor Parra un oculto, inconfesado sentido religioso. Tarde o temprano, dice, caeré arrodillado ante los brazos abiertos de la cruz. Esto dice Parra. O sea, hay esta dimensión. Y respecto a los artefactos, bueno, es la exploración permanente que tiene Nicanor Parra por el lenguaje también visual, algo que comparte, dicho sea de paso, con Catalina Parra, que nos acompaña, que es una artista visual muy, muy notable, como todos saben, ¿no? ¿Aló? Sí. Bueno, maravillosa la charla, muy interesante. Hay varios puntos que se aclararon. O sea, la relación con Wittgenstein era muy real. O sea, él leyó en Oxford a Wittgenstein y eso inspiró muchísimo el poema y antipoema. Hay un famoso cuaderno, Fantasma, donde él hace un comentario sobre Wittgenstein. Era su suerte de Wittgenstein. Tuvo la mala idea de dárselo a Jodorowsky. Jodorowsky tenía dos discípulos, Jodorowsky y Lin. Encontró que Jodorowsky era más serio y como tenía un apellido más... Más serio que Lin. Claro, y como tenía un apellido judío europeo, pensó que iba a ser como más académico, entonces se lo dio a Jodorowsky para que Jodorowsky lo corrigiera y se perdió. No sé dónde está, pero es una pequeña anécdota que explica eso. Ahora, a Parra le interesaba muchísimo lo que él llamaba la RR, que era la realidad real. Sí. Y detestaba justamente, por eso Roja, Pizarnik y Cortázar, era todo lo que él detestaba, digamos. La idea de que la poesía o que el lenguaje pudiera reemplazar la realidad o no hablara de la realidad concreta, digamos, el kilo de pan, era justamente su oposición, y en ese discurso maravilloso que tú dices de Neruda, lo que él siempre está haciendo con Neruda y con De Roca es, ustedes son marxistas, pero no tienen nada de marxista. Yo no soy marxista, pero sí sé que la realidad concreta, la realidad tangible, es algo que importa y que el lenguaje no puede llegar. Y está también este otro tema que me parece esencial, que es lo que el lenguaje no puede nombrar. Y lo dice en El hombre imaginario, en lo que el lenguaje no puede nombrar es el dolor. Todo puede ser imaginario, todo puede ser, el idioma puede contarlo todo, pero el dolor, el lenguaje y la poesía no lo alcanza. Y creo que ese es, para mi gusto, el centro de su problema, el dolor y yo creo que la muerte también. Sí, el tema del dolor, bueno, él emparenta muy de cerca a Nicanor Parra. Yo no sé si él habría estado dispuesto a reconocer esto. Tú seguramente conversaste alguna vez de esto con él, Rafael, pero ¿qué es la índole como inconfesadamente religiosa que hay en todo esto también, ¿no? Porque el tema del dolor, ustedes se acuerdan del hombre imaginario, ¿verdad? Donde todo es imaginario salvo el dolor, ¿eh? Ese mismo dolor, es la única parte donde no adjetiva de imaginario en el poema. Eso, bueno, emparenta con la mejor, o la más profunda tradición religiosa, ¿eh? Todas las religiones no son sino el esfuerzo inacabable por explicar el sufrimiento. ¿Tiene algún sentido el sufrimiento? Decía el dolor. ¿Qué sentido tiene el dolor que de pronto irrumpe en nuestra existencia, ¿no? Esa es la gran cuestión, digamos, de la gran cuestión religiosa, ¿no?
la imposibilidad de explicar el sufrimiento. Al cristianismo, si le prometían la vida eterna, lo hacía. Sí, pero como claro. le decían que era probable, pero no Sí. seguro, bueno, entonces cada cierto tiempo, Ayudaba. claro, le preguntaba justamente al cura Ibáñez, oye, pero esto de la vida eterna Y es verdad, como tú dices, que él tenía esta concepción de la realidad real, ¿ah? Pero sabía que la realidad real, subyacente a ella, había algo que el lenguaje buscaba, hacia lo cual el lenguaje empujaba sin poder alcanzarlo, sin embargo. Eso es muy, muy marcado, creo yo, en toda su poesía. Profesor, mi pregunta apunta a saber si usted ve algún vínculo entre los trabajos de Vladimiro Mayakovsky y los trabajos de Nicanor Parra. ¿Se refiere a qué trabajo? ¿Trabajo? Me refiero al origen de la antipoesía. ¿Perdón? De la antipoesía. Bueno, el prosaísmo, bueno, no es original de Nicanor Parra, ¿no? En general en la poesía la originalidad no existe, es cuestión de ir a los clásicos, digamos. Más bien yo creo que lo peculiar de Parra es la manera en que ejecuta eso, ¿no? No es la originalidad necesariamente el rasgo más notable. Los artefactos se hicieron antes que Nicanor Parra lo hiciera o paralelamente a como Parra lo hacía. Esto es así. Y lo mismo ocurre con el prosaísmo. Lo que hace notable en Parra es como esta convicción intelectual que subyace a todo eso y la manera, me parece a mí, en que lo ejecuta. Muchas gracias por la presentación, todo muy interesante, muy educativa. Quería preguntarle, porque se me ocurrió, para explicármelo, es tan complicado lo que usted cuenta que mi mente no lo alcanza a aprender. Pero me preguntaba si me lo autoexpliqué bien. Bueno, al final el lenguaje es como un hijo de la humanidad que comenzó a crecer, como es natural que hagan los hijos, independientemente, pero sin nunca salir del nido que es la mente humana que la creó, y al mismo tiempo siento que creció tanto que el nido, la mente humana, le quedó chica, o es al revés, que siempre la mente humana crece, o el conocimiento crece, y el lenguaje, el hijo no le puede seguir el paso. Es más bien si el hijo, el lenguaje, creció más que el padre, o el padre sigue creciendo más que el hijo. Bueno, es una manera de decirlo. A ver si yo explico esto, porque claro, no, yo me preocupa que no me haya dado a entender del todo. Miren, hay dos maneras de concebir el lenguaje cuando uno revisa la literatura, ¿no? Primero, estamos de acuerdo que el lenguaje es un misterio digno de ser dilucidado, ¿verdad? Imagínense lo que significa que yo ahora profiero sonidos que ustedes escuchan y suponemos que estamos compartiendo un discurso. Suponemos que ustedes me entienden. Esto es misterioso, sin duda alguna. Bien. Este misterio ha acompañado a la cultura humana desde muy antiguo, ¿no? La disciplina más antigua que conocemos en el área de humanidades, filología, se preocupó de este tema muy, muy intensamente. Bueno. ¿Cómo se ha intentado concebir o comprender el lenguaje? Una manera de entenderlo es creer, como yo decía antes, que el lenguaje es un instrumento por el cual una persona comunica sus pensamientos a otra persona, ¿no? Entonces el lenguaje sería como un conjunto de fichas cuyo significado ustedes y yo conoceríamos por haberlas aprendido de una cierta manera. De suerte que cuando yo hablo es como si yo moviese fichas en un tablero y ustedes sabrían exactamente en qué cuadrícula del tablero puse la ficha y podríamos entendernos. Esta es una manera de comprender el lenguaje, ¿verdad? Entenderlo como un instrumento de comunicación. Según ese punto de vista, el lenguaje permitiría transmitir, por decirlo así, pensamientos prelingüísticos. Primero ustedes estarían constituidos como sujetos, como individuos, tendrían la capacidad de pensar, de ser espectadores del mundo, y luego, gracias al lenguaje, podrían transmitir eso que sienten. ¿Les parece? Esta es una manera de pensar el lenguaje.
La otra manera de concebir el lenguaje es esta larga tradición que afirma, fíjense, que el lenguaje tiene la función de apertura de mundo, es decir, que el lenguaje nos constituye, la idea que usted tiene de sí mismo y la idea que usted tiene del mundo en derredor, no es algo que usted invente, es algo que usted recibe en el lenguaje que aprende. Pensemos en lo siguiente, cuando ustedes llegaron a este mundo, todos hemos llegado a este mundo desde luego, pero cuando llegamos a este mundo, ¿no?, nos encontramos un mundo ya hecho, una cultura ya existente. Y el lenguaje que hablamos, en nuestro caso el español, que es nuestro lenguaje natural, no lo inventamos, lo recibimos, por eso hablamos de lengua materna, ¿verdad? Entonces, ¿qué recibimos cuando recibimos el lenguaje? ¿Recibimos un instrumento? ¿Como quien aprende a usar fichas en un tablero para comunicar cosas? ¿O recibimos impregnado en el lenguaje que nos es legado una cierta manera de concebir el mundo? ¿Se entiende mejor ahora? Evidentemente, en lo que yo creo, recibimos una cierta manera de concebir el mundo y de concebirnos a nosotros en él, ¿no? En consecuencia, el lenguaje es portador de una precomprensión del mundo en el que estamos, ¿no? Luego, y con esto sí que me van a entender, o me voy a dar a entender, luego, personas que hablen lenguajes distintos, en algún sentido están incomunicados radicalmente. ¿Verdad? Cuando usted aprende un lenguaje distinto, por ejemplo el inglés o el alemán, ¿verdad?, usted no aprende gramática y sintaxis. No es que usted aprenda el diccionario, usted aprende algo subyacente a esos lenguajes que nunca se explicita y cuando usted lo adquiere, usted diría, hablo ese lenguaje. Miren, George Steiner, el gran crítico, en Después de Babel, que es un fantástico ensayo, dice, lo más sorprendente de la condición humana, a ver qué les parece, es que los seres humanos, con prescindencia del momento en que nacimos, de la época a la que pertenecemos, de la etnia en la que brotamos como personas, tenemos la misma estructura fónica, o sea, el mismo aparato vocal y la misma estructura cerebral, ¿no? Y sin embargo, en el mundo hoy día hay más de 5.000 lenguas. En América Latina hay más de un centenar de lenguas vivas. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de que tenemos esa total uniformidad fónica y cerebral, ¿no?, sin embargo hablamos lenguas distintas? Bueno, porque tenemos experiencias vitales distintas y en consecuencia la concepción de mundo es también distinta y eso se expresa en el lenguaje. Luego el lenguaje es portador de un mundo. Conocer entonces un lenguaje es asomarse a una cierta comprensión del mundo. Esto tiene una amplia repercusión incluso política, ¿no? Pero apartémonos un poco de Nicanor Parra y volvamos sobre el debate constitucional. En el debate constitucional, por ejemplo, se decía, y tal vez tenían algo de razón, se decía, el problema de América Latina, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿ya?, no es solo que hayan estado dominados económicamente o políticamente. Se agregaba, han sido dominados epistémicamente, o sea, en la manera de concebir el mundo. ¿Y por qué? Porque no les han dejado hablar la lengua materna, ¿no? Si ustedes se preguntan por qué los pueblos reclaman derechos lingüísticos, no es porque estén reclamando el empleo de un instrumento más eficiente que otro, porque saben o sospechan que la lengua que hablan, la lengua que los constituye como tal, es de alguna manera la precomprensión del mundo que portan, ¿no? Es la manera de estar en el mundo. De suerte que si les es negada, se les está negando su propia autocomprensión, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, creo yo,
Nicanor Parra las tenía claras, son subyacentes en el conjunto de su obra, en el conjunto de su poesía. Y en esto, para concluir, porque me están haciendo señas, radica, creo yo, la genialidad que todos sin duda le reconocemos. Bueno, muchísimas gracias.